Bienvenido, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando a uno de los mayores santos que dio la orden franciscana. Me refiero a San Buenaventura de Fidanza, doctor de la Iglesia y una de las mentes más brillantes dentro del cristianismo. De hecho, cultivó la mística de una manera extraordinaria. Pues bien, queridos hermanos, San Buenaventura, nacido como Juan de Fidanza en Bañorea, una pequeña ciudad cercana a Viterbo, Italia, tuvo una infancia marcada por un episodio milagroso que presagiaba el carácter espiritual de su vida. Cuando era un niño y gravemente enfermo, su madre angustiada lo encomendó y consagró a San Francisco de Asís. Se atribuye a la intercesión del santo su recuperación, un gesto que vincularía profundamente su destino a la figura del fundador de los franciscanos. Ya en su juventud, sintiéndose atraído por el noble equilibrio entre la sencillez evangélica y el cultivo del saber que brillaba en la orden franciscana, decidió ingresar en ella. Él mismo reconocería más tarde este atractivo como una razón fundamental de su vocación. En la prestigiosa Universidad de París, foco del pensamiento en aquel entonces, se formó intelectualmente bajo la guía de los mejores maestros de la época, sin descuidar su vida espiritual, profundizada en la escuela del pobrecillo de Asís. Su aguda inteligencia y generoso corazón, enriquecidos por la gracia divina, conquistaron la estima de profesores y compañeros. Alejandro de Ales, uno de sus maestros, llegó a decir de él que parecía como si Adán no hubiese pecado en Buenaventura. Tras una década de docencia en París, reconocido con entusiasmo por sus oyentes, fue elegido como ministro general de su orden durante el capítulo celebrado en Roma el 2 de febrero del año 1257, cuando tenía apenas 36 años. Durante 18 años, San Buenaventura emprendió un incansable itinerario por Francia e Italia, llegando incluso a Alemania en el norte y a España en el sur. En ese tiempo, organizó capítulos generales y provinciales y atendió con gran lucidez las múltiples necesidades de la orden franciscana, ya entonces difundida por todo el ámbito conocido. Su acción abarcó aspectos legislativos, formativos y espirituales, con especial énfasis en asegurar la observancia de la regla. Para ello, estableció un equilibrio prudente, evitando tanto el rigor excesivo como la laxitud peligrosa. Las directrices que implantó siguen siendo en lo esencial válidas aún hoy tras 7 siglos. Por ello, no es exagerado considerarlo, aunque sea de manera relativa, como el segundo fundador de la Orden de San Francisco de Asís. Por pedido de los frailes, escribió también una biografía del poverelo, marcada por una serena actitud crítica, un profundo amor filial y una notable sensibilidad literaria que convierten la obra en un modelo dentro de su género. Fue justamente, ¿no?, acá, como lo menciona San Francisco de Asís, que con su pobreza, amor por la naturaleza, contribuyó en su tiempo a renovar la vida de la iglesia, ¿no? San Buenaventura predicaba con frecuencia, impulsada por un profundo celo por la salvación de las almas. Su palabra llegaba a papas, reyes, por ejemplo San Luis de Francia, universidades, comunidades eclesiásticas y en especial a comunidades religiosas masculinas y femeninas. Su sabiduría y santidad le granjearon la estima de los pontífices, quienes lo consultaban en asuntos graves del gobierno eclesial o importantes. Gregorio X, elegido papa por consejo del propio Buenaventura, lo nombró cardenal, lo consagró personalmente como obispo y lo mantuvo a su lado para preparar el segundo concilio ecuménico de Lyon. En ese encuentro, el doctor Seráfico no solo dirigió los debates, sino que tuvo un papel decisivo en lograr la reconciliación con los cristianos griegos separados de Roma. Ese logro fue la coronación de una vida entregada por completo al servicio de la Iglesia y de la Orden franciscana. Apenas unos días después, el 15 de julio del año 1274, Buenaventura entregó su alma a Dios. La tristeza fue profunda entre los asistentes al concilio, conmovidos por la nobleza de su carácter y la santidad de su vida. Tan excepcional fue su partida que el Papa ordenó, única vez que ocurrió en la historia, que todos los sacerdotes del mundo celebraran una misa por el descanso de su alma. Si bien Buenaventura
San Buenaventura tuvo una notable labor como guía y gobernante de la orden franciscana. Su aportación intelectual no fue menor. Basta contemplar los 11 volúmenes sin folio de sus obras para reconocer la magnitud de su legado científico y espiritual. Durante sus años de docencia en la Universidad de París, escribió valiosos comentarios sobre la Sagrada Escritura y sobre las sentencias de Pedro Lombardo. Para ser maestro de teología en aquellos tiempos, sí o sí había que aprobar el comentario a las sentencias de Pedro Lombardo, ¿no? Santo Tomás de Aquino también hizo lo mismo, ¿no? En la etapa de gobierno, produjo obras teológicas profundas, defensas vibrantes de la perfección evangélica y de las órdenes mendicantes ante los ataques de sus opositores, además de cientos de sermones y tratados místicos. Entre estos se destacan joyas como el Itinerario del alma hacia Dios, considerada una obra maestra de la espiritualidad cristiana. El itinerario que nos habla acá cuenta con 7 etapas o 7 grados de contemplación, ¿sí? Que van justamente, ¿no?, desde lo sensible hasta lo divino, ¿no?, recorriendo un camino de ascenso interior. En eso consisten las 7 etapas o los 7 grados, digamos, de contemplación, ¿no?, que van desde lo sensible hasta lo divino, como he dicho, y recorriendo a su vez un camino de ascenso interior. Su pensamiento ofrece una síntesis madura del agustinismo medieval, centrando la reflexión teológica en Cristo como eje de toda la creación y elaborando una visión integral de la mística cristiana. Todo ello lo expresa con precisión escolástica, pero también con elegancia y armonía estilística, revelando un maestro no solo por el contenido, sino también por la forma. Por encima de estas cualidades literarias y filosóficas, brilla en sus escritos una fuerza espiritual singular que el Papa Sixto IV llegó a describir como una unción divina, capaz de conmover y elevar el alma del lector. No es un pensamiento frío o abstracto, sino una sabiduría viva, fruto de una experiencia interior profundamente cristiana. Por eso, el influjo de San Buenaventura ha sido inmenso en generaciones posteriores. Maestros de espiritualidad y creyentes en búsqueda de perfección han encontrado en sus páginas una fuente inagotable de luz, fervor y sabiduría. La vida del doctor seráfico, aún inmersa en una actividad intensa como ministro general de la Orden Seráfica, fue un constante ascenso hacia las más altas cumbres de la santidad. No se trataba solo de un teólogo con dominio profundo de la ciencia sagrada, capaz de explicar los fenómenos místicos desde el saber. Era también un hombre que los había experimentado personalmente. En su figura, se unían conocimiento y vivencia. Para San Buenaventura, la verdadera perfección consiste en elevar el espíritu hacia Dios y amarlo con total entrega, con todo el corazón, con todo el alma y con todas las fuerzas del ser. El regreso del ser humano hacia Dios se realiza ante todo mediante la apertura interior a la fe que permite acoger la palabra viva. A partir de allí, el saber no es solo información, sino una experiencia que conduce al descubrimiento, mejor dicho, al redescubrimiento de Dios, tanto en la creación como en lo más íntimo del alma. Este conocimiento no se queda en lo abstracto, se convierte en comunión amorosa. En ese grado de unión, el contemplativo y Dios llegan a fundirse en un solo espíritu, unidos por la bondad que Dios difunde desde su propia esencia. Lo que vale destacar acá, queridos hermanos, es que este camino de ascensión en santidad, en vida espiritual, en mística, está llamado todo el pueblo, ¿no? Todo el pueblo de Dios está llamado a alcanzar las altas cumbres de la vida espiritual. En el prólogo de su obra, La Triple Vía, aunque denso, está cargado de sentido. La ciencia sagrada, es decir, el saber revelado que transmite la Sagrada Escritura, se despliega siguiendo el modelo de la Trinidad. Esta se manifiesta en 3 niveles de comprensión: la inteligencia moral, que orienta la conducta; la inteligencia alegórica, que descubre el sentido oculto de los textos; y la inteligencia anagógica, que eleva la mirada hacia las realidades celestiales. A cada uno de estos niveles interpretativos le corresponde un acto jerárquico en el camino espiritual del alma: la purificación, que limpia el corazón; la iluminación, que enriquece la mente; y la perfección, que conduce a una unión plena
con Dios. La triple vía espiritual en la teología de San Buenaventura representa un proceso de crecimiento orgánico y jerárquico que refleja la dinámica relacional entre las tres personas de la Trinidad y el alma humana. Cada etapa, purificación, iluminación y perfección, se corresponden con una forma de conocimiento y con una apertura progresiva al misterio divino. Al iniciar el capítulo tercero, Buenaventura retoma la idea de vía, entendiéndola no como simple camino externo, sino como itinerario interior que conduce al alma, a través del conocimiento y del amor, hacia la comunión con Dios. Escuchemos a nuestro santo. Cito textual una parte de la obra de esta triple vía, y dice textualmente San Buenaventura: es pues necesario, para alcanzar la paz, la verdad y la caridad, elevarse como por 3 grados según la triple vía: la vía purgativa, que consiste en el apartamiento del pecado; la vía iluminativa, que consiste en la imitación de Cristo; y la vía unitiva, que consiste en la recepción del esposo. Pues bien, queridos hermanos, acá podemos hacer un breve comentario a esta cita, y lo que trata de explicar acá, o de darnos a enseñar San Buenaventura, es que si queremos alcanzar estos tres grandes bienes espirituales, como hemos dicho, la paz interior, la verdad divina y la caridad perfecta, necesitamos, digamos, como recorrer un camino en 3 etapas, como si fueran peldaños que elevan el alma hacia Dios. Por eso dice, este camino no estuvo libre de combate interior. Antes de alcanzar las alturas de la unión mística, el doctor Seráfico atravesó fuertes luchas contra sus propias inclinaciones desordenadas. Uno de los testimonios más reveladores de este proceso es la Carta de los 25 Memoriales de Perfección, un compendio ascético de inmenso valor por su carácter autobiográfico. A través de ella se perciben sus esfuerzos por purificar el corazón de todo apego terrenal y por cultivar una conciencia delicada, así como sus progresos en la práctica de las virtudes cristianas. Entre las virtudes que más valoró están la humildad y la pobreza, la oración constante, la mortificación y la paciencia. Una antigua leyenda, aunque no verificada históricamente, lo representa lavando los platos del convento justo cuando llegan los enviados del Papa con las insignias del cardenalato. Sea o no real, esta imagen simboliza perfectamente su humildad en medio de los honores más elevados. Hombre de profunda humildad, ¿no? En su labor de gobierno brillaron su prudencia, la sencillez en el trato y un amor paterno hacia los miembros de la orden, sin importar su condición. Su espiritualidad se caracteriza por una fuerte devoción cristocéntrica y mariana. Buscó imitar en todo a Cristo, el camino del alma, y tuvo como centro de sus meditaciones la pasión redentora. A diario ofreció un gesto especial a la Virgen María y promovió entre los frailes la costumbre del rezo del Ángelus como un saludo piadoso en su honor. Para él, venerarla significaba seguir su ejemplo de pureza y humildad. San Buenaventura fue canonizado por el Papa Sixto IV en el año 1482. Más tarde, en el año 1588, Sixto V lo declaró doctor de la Iglesia con el título de doctor seráfico. León XIII, admirado por su espiritualidad, lo llamó príncipe de la mística, y Pío XII, reconociendo la fuerza de su sabiduría espiritual, invitaba a los teólogos a unir el estudio con la práctica, inspirándose en sus enseñanzas. La labor de este santo de Bañorea fue inmensa. Como sacerdote, prelado y sabio dejó una huella profunda. Sin embargo, ni su dedicación intelectual ni su entrega a la acción secaron las fuentes de su vida espiritual. Impulsado por un amor ardiente a Dios y al prójimo, cultivó una intensa vida interior que impregnaba todo lo que hacía con una dimensión sobrenatural. Este núcleo espiritual fue siempre el motor de su fecundidad apostólica y doctrinal. Es de hecho la enseñanza constante que su vida y magisterio nos dejan, una invitación a quienes buscan no dejarse arrastrar por un mundo saturado de avances técnicos y de velocidad, pero cada vez más vacío en su interior. Con sabiduría y dulzura, San Buenaventura señala el camino hacia lo que realmente importa, hacia una vida enraizada en Dios. Finalmente, queridos hermanos,
Le pidamos entonces a nuestro Señor Jesucristo la gracia de la contemplación amorosa de sus misterios, que así sea. Amén.